buenas tardes a todos los participantes a esta feria realizada por la Fundación Esfera Azul. Agradecemos su participación y su presencia y esperamos pues que esta conferencia genere inquietudes en las cuales pues les podamos resolver y de todas maneras pues que la presentación sea lo más clara posible. Mi nombre es Marco Antonio González Castaño, yo soy el gerente y propietario de la empresa Montajes y Procesos, organismo de inspección acreditado por ONAT para la inspección de sistemas de transporte vertical, ascensores, escaleras y puertas eléctricas. Es importante que pues cada uno de nosotros sepamos que los sistemas de transporte vertical, llámense en ascensores, andenes móviles o escaleras eléctricas, son el segundo medio de transporte más usado por las personas después de los vehículos, incluso más que los aviones. Entonces, al ser este un medio de transporte, que aunque es en unos tramos muy cortos, sí ofrece unos riesgos importantes para los usuarios y para el personal que mantiene estos equipos. Es por eso que algunas administraciones territoriales, alcaldías municipales particularmente, desde el año 2014 han venido legislando y acogiendo proyectos de ley para que esta inspección tecnomecánica funcione igual que una inspección tecnomecánica de un vehículo, se haga de manera anual por un organismo acreditado por el ONAT. Entonces debe ser una persona diferente a la administración, que es el tenedor del inmueble, y a la empresa de mantenimiento. El propósito de estas inspecciones pues es asegurar las seguridades del equipo en términos de funcionamiento para los usuarios y las seguridades en términos de las personas que realizan el mantenimiento, siendo estas últimas pues las más expuestas. Si ustedes recuerdan, pues hace realmente muy poco, menos de 2 meses, en la ciudad de Cartagena hubo un incidente donde un equipo que debía estar certificado, porque pues en Cartagena es ley desde hace cerca de 4 años, no estaba certificado, no tenía las seguridades y el equipo se descolgó y desafortunadamente en este accidente fallecieron las 2 personas de mantenimiento que estaban al interior del foso del ascensor. Según los datos del INGER para la ciudad de Bogotá, solo en el 2020 el Sistema General de Riesgos presentó más de 2.400 rescates en que los bomberos tienen que ir a las copropiedades, romper las puertas y hacer el rescate de las personas. Es importante saber que los rescates de los sistemas de transporte vertical, pues únicamente los pueden realizar ya sean los bomberos o el personal de mantenimiento al cual está escrito el mantenimiento de ese sistema de transporte vertical. Estos 2.400 eventos afectaron 247 personas en términos de salud, ya sea de heridas, contusiones, golpes, y estos 247 se tuvieron 24 mortales, es decir, 24 personas fallecieron en el uso o en el mantenimiento de los sistemas de transporte vertical. Entonces, de ahí la importancia de que las organizaciones, los predios, las copropiedades que tengan pues los sistemas de transporte vertical, llámense en ascensores, andenes móviles, escaleras, y las normas, casi todas las municipales incluyen las puertas eléctricas, porque pues puede haber también riesgo de atrapamiento de personas o vehículos, realicen esta inspección tecnomecánica anual. Es importante también saber que así en mi ciudad los organismos de control todavía no estén haciendo seguimiento como hoy pasa, por ejemplo, en Bogotá y Cartagena. Pues Bogotá tiene la ley desde el 2014, Cartagena creo que desde principios del 2018. En estas ciudades hoy ya los entes de control como el INGER y los bomberos respectivamente en cada ciudad hacen sistemas de monitoreo en los edificios y si no se encuentra el logo de certificación adherido al sistema de transporte vertical, pues el ascensor le va a ser sellado. Entonces hay muchas ciudades donde todavía están como en una etapa pedagógica y es importante
pues que se realice estas inspecciones antes de que empiecen a hacer vigilancia, porque le sellan el equipo y entonces ya sellado el equipo, conseguir la inspección. Aparte de la inspección, pues esto va a derivar en unos hallazgos que deben ser solucionados en un término de un tiempo máximo 6 meses, pero si esto implica que hay que hacer importación de repuestos, las empresas de mantenimiento también tienen una capacidad instalada, entonces si todo el mundo deja todo esto para el final, pues digamos que el ascensor va a estar parado bastante tiempo. Hoy es ley en Río Negro, Antioquia, en Bogotá, en Ibagué, en Cali, en Cartagena, en Medellín, en Bucaramanga, en Villavicencio, y hace 2 meses ya el Consejo Municipal de la ciudad de Pereira ratificó también el acuerdo en Pereira, en el cual ya están funcionando. Entonces, en este momento son 9 ciudades a nivel país que tienen la obligación ya de hacer esta inspección tecnomecánica de los sistemas de transporte vertical y de las puertas eléctricas. Adicionalmente a esto hay un proyecto de ley a nivel nacional, el cual ya está esperando segundo debate para ser aprobado, y muy seguramente pues esto se va a volver una ley nacional. Digamos que esto es un porcentaje muy de estadísticas del 2020, de cuántos equipos hay en cada una de estas ciudades y cuáles han sido inspeccionados. Y si ustedes se fijan, pues Bogotá, a pesar de que tiene cerca de 30.000 predios con sistemas de transporte vertical, solamente, y según datos del IDIGER, hay certificados como 18.000, o sea, un poco más del 50%. Y el resto de las ciudades, pues todavía el alcanzar ese nivel de certificación está muy distante. Entonces, de ahí la importancia de no dejar como administrador que el tiempo corra, porque pues digamos que la inspección, como les decía, deriva en unos hallazgos. De estos hallazgos pues debe hacerse un presupuesto. Si la plata no está disponible en el edificio, pues debe haber todo un proceso de búsqueda de los recursos. Entonces son cosas que toman tiempo, y es importante pues que primero cumplan con la ley, segundo, como administradores no se expongan a riesgos legales. Hay una parte también interesante aquí, y es que las pólizas viarias comunes que cubren el tema de los ascensores, que son parte de las áreas comunes, pues obligan a que la inspección sea realizada así en la ciudad no sea ley. Entonces, cuando uno lee la letra menor allá de las pólizas viarias comunes, el día que tengo un evento, si yo no le tengo esa inspección a mi equipo de transporte vertical, pues muy seguramente esto va a hacer que tenga problemas a la hora de cobrar el siniestro. Entonces es importante que entiendan que esto es un problema legal, que es un problema de salud pública, que está pasando día con día en nuestras ciudades, que uno como administrador usuario solamente con que el ascensor sube y baje pues se da por bien servido, pero pues hay cosas que no se hacen de manera adecuada durante el proceso de mantenimiento de los ascensores. Y con esto pues no estoy hablando mal de ninguna empresa, hay empresas muy serias que lo hacen muy bien, pero pues a veces la falta de seguimiento y control y monitoreo pues lleva a este tipo de eventos. Por eso es importante realizar esa inspección. Quiero compartirles también a continuación este videito en el cual hemos venido trabajando con algunas empresas de mantenimiento para crear conciencia en nuestros administradores del por qué hacer las inspecciones. ¿Conoce los requisitos legales que deben cumplir los equipos de transporte vertical y puertas eléctricas de acuerdo a las normas técnicas colombianas? ¿Conoce los costos de adecuaciones que se deben realizar a estos equipos para cumplir la norma? ¿Por qué hacer oportunamente la inspección de los equipos si aún no es una ley o no existe seguimiento por parte de los organismos de control? La inspección audita y verifica la seguridad del equipo, brindando tranquilidad a los usuarios y técnicos de mantenimiento del mismo. El costo de las inspecciones es muy bajo en comparación con el valor del equipo. Tomemos como ejemplo el siguiente requisito que exige la norma.
La norma dice que sobre la cabina del ascensor debe existir un corral, el cual es para protección de trabajo seguro en alturas del personal que realiza el mantenimiento. ¿Su ascensor lo tiene? Si era la inspección para última hora, esto sucederá. La copropiedad no tendrá tiempo para hacer las adecuaciones necesarias según los hallazgos. Los organismos de control sellarán el equipo, ya sucede hoy en Bogotá y Cartagena. Sobrecostos por adecuaciones posteriores al hallazgo. Los sobrecostos los asumirá la copropiedad y si no hay presupuesto, tendrán que ir a asamblea para la aprobación de cuotas extraordinarias. Este tiempo puede oscilar entre 6 meses y un año. Mientras tanto, los equipos estarán sellados. También, la empresa de mantenimiento podría tardar en realizar las adecuaciones. Ellos tienen una capacidad limitada en su personal y esto puede aumentar aún más el tiempo de la certificación. Por todo esto y por la seguridad de sus usuarios, les invitamos a realizar las inspecciones oportunamente y a certificar sus equipos con montajes y procesos MP SaaS gestionando soluciones. Vale. De las inquietudes que normalmente surgen cuando hacemos este tipo de socialización con las administraciones o los administradores de las diferentes copropiedades, pues digamos el primero si es realmente necesario. Entonces, como les decía, pues las cifras de morbilidad, de afectación, accidentalidad y mortales en Colombia es un tema de preocupación y salud pública. Segundo, ¿quiénes deben hacer la inspección? Entonces, la inspección, muchos administradores dicen, no, pues es que yo ya tengo empresa de mantenimiento. Sí, pero es que la legislación habla de un organismo de inspección acreditado por ONAC. En este momento en Colombia existen 11 organismos de inspección como nosotros, acreditados por ONAC, los cuales pueden ser consultados en la página www.onac.org.com y van a el link de directorio de acreditados. Ahí aparecen los acreditados para sistemas de transporte vertical, 11 empresas. Digamos que de alguna manera, al ser esto un servicio controlado por el ONAC, pues digamos que en términos administrativos y procedimentales todos funcionamos de la misma manera. Todos están regidos por la misma norma, entonces por eso los tiempos que dan uno de otro no pueden ser diferentes porque, pues digamos, para poder tener esa acreditación debemos cumplir los mismos criterios. Entonces, si yo como administrador quiero seleccionar o comprobar si el organismo que estoy solicitándole cotización está acreditado, pues ingreso a la ONAC y ahí los puedo ver acreditados o le solicito la acreditación de la ONAC a esa empresa. ¿Cómo es el proceso para poder realizar una inspección? Entonces, también aquí surgen una cantidad de inquietudes de parte de los administradores. Muchos administradores dicen, no, mire, es que yo voy a esperar a tener el equipo a punto para certificarme y hacen la revisión con su empresa de mantenimiento. A veces la empresa de mantenimiento pues no tiene los mismos criterios técnicos de inspección. Se gastan un tiempo y resulta que cuando llaman el organismo de inspección a revisar el equipo no pasa. Para ponerles un ejemplo, como lo hablaba el video, el tema del corral de cabina sobre cabina es uno de 174 ítems que son revisados en la norma de ascensores. Entonces, digamos que si uno compara el costo del valor de una inspección a nivel país, que está, digamos, en promedio puede estar rondando los 350.000 pesos, es realmente muy bajo. Entonces, yo lo que debo hacer primero como administrador es pedir una inspección. Hacer una inspección con un organismo acreditado, que esté acreditado por ONAC. Hago la inspección y a mí me sale un listado de hallazgos. Este listado de hallazgos normalmente se compone de hallazgos locativos y de hallazgos técnicos o de la máquina, que en este caso va a ser el ascensor, por tomar un ejemplo. Entonces, los hallazgos locativos son de solución y del resorte de la administración. Pues, por ejemplo, en el foso del ascensor encontramos, el foso es la parte inferior donde llega el ascensor, hay una filtración de agua. Entonces, pues este es un tema que tiene que manejar la administración, que va a afectar los componentes mecánicos del ascensor, pero es una solución que tiene que dar la locación.
como veíamos en el video, el corral de cabina. Entonces, este es un hallazgo que debe solucionar la empresa de mantenimiento, pero pues obviamente esto dependerá del tipo de contrato de suministro que se tenga la administración con la empresa de mantenimiento. Una vez se identifican estos hallazgos, pues ya la empresa, la administración puede cuantificar el costo y con base al costo, pues mirar si tiene los recursos, llevar ese presupuesto a una asamblea o solicitar estos recursos por una cuota extraordinaria para que pues poderlos cubrir. Entonces tienen que entender que después de que se hace la primera inspección, las copropiedades tienen hasta 180 días, no más, para solucionar estos hallazgos, previendo pues que no exista la plata, tenga que buscarla, que los elementos para hacer la modernización de los equipos no estén disponibles en el país y toque importarlos. Entonces es importante que no dejen pasar estos 180 días. Antes de esos 180 días, vuelve y llama a la empresa de mantenimiento, al organismo de inspección, el cual va a hacer su segunda visita que está dentro del cobro, del cobro inicial de la visita que ya realizaron, y le hace un seguimiento a los hallazgos encontrados de la primera inspección. Y aquí pueden suceder dos cosas, o que el equipo esté ok en todos los hallazgos iniciales y se les entrega un certificado más o menos entre 8 y 15 días, eso dependerá de cada organismo, para que sea colocado en el equipo de transporte, o si encontraron hallazgos nuevamente, pues desafortunadamente hasta ahí llega el vínculo comercial del organismo de inspección con la copropiedad y tendrán que ir a solucionar el hallazgo nuevamente y pagar nuevamente un proceso de inspección. Entonces es importante eso, importante entender que los organismos de inspección no venden certificaciones. Los organismos de inspección venden un servicio de inspección cuyo resultado es un informe o cuyo resultado es un certificado dependiendo del estado tecnomecánico del vehículo, del ascensor. Pero la obtención de ese certificado no depende del organismo de inspección, depende de la copropiedad y de su empresa de mantenimiento. Entonces es importante que eso lo tengamos claro. Otra de las inquietudes que surgen bastante en este ejercicio es, bueno, si yo tengo hallazgos mecánicos, ¿me los debe cubrir a mí la empresa de mantenimiento? Aquí hay varias cosas que es importante tener en cuenta y es que a veces dentro de los hallazgos mecánicos del ascensor hay hallazgos que son falta de elementos que en el momento en que se les vendió el ascensor a la constructora o a la administración de la copropiedad, ¿sí? Quien compró el ascensor dijo, no, no me le ponga ese aditamento. Ponemos el ejemplo nuevamente del corral sobre cabina. Entonces el corral sobre cabina pues es un elemento que lo pide hoy la resolución de trabajo en alturas para los técnicos que van a hacer mantenimiento sobre la cabina del ascensor, pero este elemento pues no lo debe colocar la empresa de mantenimiento, pero el costo lo debe asumir la copropiedad. ¿Por qué? Porque es un elemento que lo pidió la legislación posteriormente. Ahora, en las ciudades donde ya es ley, las empresas de instalación de ascensores pues ya están vendiendo los equipos certificados, es decir, con cumplimiento de la norma. Y obviamente de ahí para allá pues simplemente es hacerle seguimiento. Pero normalmente el tema está en los ascensores que no cumplen la norma porque pues, se instalaron o se pusieron antes de que salieran estas normas y muy seguramente van a haber hallazgos de desgaste. Entonces los hallazgos de desgaste pues van en el mantenimiento, pero hay unos hallazgos del equipo que son porque pues en el momento en que se hizo la negociación no se compraron estos elementos que son complementarios del ascensor. La certificación, normalmente cuando se les despide, después de la visita hay un informe de hallazgos, y si todo está bien, se les entrega ese certificado. Ese certificado normalmente, en el caso de montajes y procesos, se entrega 2 certificados, un adhesivo que se pega al interior del ascensor o al lado de la escalera eléctrica, el andén móvil o la puerta, y uno que se deja pues para que la copropiedad lo ponga dentro de la hoja de vida del equipo para el tema de mantenimiento. ¿Por qué paga un cliente en un proceso de inspección? ¿Cierto? Entonces, digamos que lo importante para los clientes es la inmediatez en la programación de la inspección. Digamos que en las ciudades donde hay monitoreo y control, como Bogotá y Barranquilla,
Esto se hace bastante importante porque pues las copropiedades necesitan hacer su inspección cuanto antes. También la entrega rápida del informe, porque pues con la entrega rápida del informe es que la copropiedad junto con la empresa de mantenimiento pueden cuantificar cuánto va a ser el costo de la inspección y con base a eso pues poder establecer el recaudo del dinero y el flujo de caja que se va a tener, así como el plan de trabajo para asegurar que los hallazgos de la inspección sean solucionados antes de 180 días. En el caso de montajes y procesos, parte de nuestro valor agregado es pues, programar en el tiempo en que el cliente necesite su inspección, entregar los informes máximo 5 días hábiles después de haber hecho la inspección y una asesoría técnica en la solución de hallazgos. Nosotros, digamos, como organismo de inspección, pues yo no puedo decirle a ninguna copropiedad si lo que le está cobrando su empresa de mantenimiento es caro o barato, pero sí le puedo decir que se puede hacer de alguna forma mucho más económica, porque pues la norma en muchos casos dice qué debe hacer, pero no el cómo, y el cómo lo pone cada copropiedad en conjunto con su empresa de mantenimiento. Para dar un ejemplo, la norma habla de que al interior del foso, es decir, por el cuarto por donde corre el ascensor, en cada piso debe estar marcado el número del piso del ascensor. Entonces hay empresas que venden un kit de marcado, muy simpático, muy bonito, pero tiene un costo, y el marcaje se puede hacer con pintura. Usted puede marcar el número del piso por el interior con pintura. Entonces es mucho más económico y esa es nuestra asesoría técnica en la solución de hallazgos, por poner un ejemplo. Entonces digamos que nosotros también tratamos de, con base en nuestra experiencia, de alguna manera direccionar a las copropiedades en cómo solucionar los hallazgos, sobre todo que tienen que ver con los locativos, de manera más sencilla. ¿Por qué montajes y procesos? Entonces, porque, como les dije, nuestra cadena de valor, pues de alguna manera hacemos que la inspección se haga de acuerdo a las necesidades del cliente. Necesito hacerlo de noche, necesito hacerlo entre las 11 y entre las 9 y las 11 de la mañana, donde tengo menor tráfico en el edificio. Nos programamos. Entregar oportunamente el informe. Hoy en día, pues Montajes y Procesos ha venido desarrollando un número de facilidades tecnológicas para poder hacer la entrega oportuna de estos informes. Tratamos y mantenemos nuestros empleados de manera directa, no como contratistas, para poder tener un plan de formación y capacitación, entrenamiento técnico constante que garantice un buen concepto técnico, porque pues para los administradores también es bien difícil que hoy me salgan con un hallazgo en mi segunda visita de certificación que tenía que haber sido evidente en la primera visita. Entonces, para ponerlo en ejemplo, si yo llevo mi carro a una inspección tecnomecánica de un vehículo y me dicen, venga, las pastillas de los frenos están desgastadas, pues esto es un tema de operación del vehículo, es un tema normal, ¿sí? Pero si a mí me dice, señor, pero usted, ¿por qué le dieron una certificación tecnomecánica si al vehículo le falta una llanta? Usted está andando en 3 llantas, no puede andar en 3 llantas, pero aún así lo certificaron. Entonces, para los administradores es bastante incómodo volver a su consejo de administración a pedir dinero por cosas que debieron haber sido vistas en la inspección inicial. Entonces nosotros sí tratamos mucho de mantener esa competencia técnica en nuestros técnicos, valga la redundancia, que asegure que pues, los hallazgos sean objetivos y sean muy enfocados realmente a la seguridad del equipo. Y por último, en nuestra cadena de valor, lo que les contaba del servicio postventa, asegurar que nosotros podamos de alguna manera direccionar a las copropiedades y sus administradores hacia la solución más fácil y efectiva de los hallazgos de las auditorías. Recordar entonces que así en mi ciudad hoy no sea ley, así en mi ciudad hoy sea ley, pero no tengo organismos de control que están haciéndole seguimiento. Es importante hacer estas inspecciones, no dejar a última hora, porque como les dije, si dejan a última hora, pues los organismos van a estar ocupados. Adicionalmente, la empresa de mantenimiento también va a tener su personal ocupado, ellos también tienen una capacidad instalada que cumplir y va a ser mucho más difícil pues cumplir con los requerimientos de cada copropiedad. Esto desde el punto de vista de hacerlo en el tiempo. Y segundo, pues el riesgo legal que ustedes como administradores están asumiendo al no hacer las inspecciones, sea ley o no, frente a las pólizas diarias comunes y frente a la misma ley y a lo que derivaría
de el sellamiento de un equipo. Les agradezco mucho la atención y quedo pendiente pues de cualquier solicitud, inquietud. Estaremos prestos a poderla solucionar. Recordar también pues nuestras redes sociales, nuestra página web www.montajesyprocesos.com, nuestros correos electrónicos de contacto comercial, gerenciacomercial@montajesyprocesos.com, mgonzalez@montajesyprocesos.com, y nuestras redes sociales Montajes y Procesos en Facebook, en Twitter y en Instagram. ¿Conoce los requisitos legales que deben cumplir los equipos de transporte vertical y puertas eléctricas de acuerdo a las normas técnicas colombianas? ¿Conoce los costos de adecuaciones que se deben realizar a estos equipos para cumplir la norma? ¿Por qué hacer oportunamente la inspección de los equipos si aún no es una ley o no existe seguimiento por parte de los organismos de control? La inspección audita y verifica la seguridad del equipo, brindando tranquilidad a los usuarios y técnicos de mantenimiento del mismo. El costo de las inspecciones es muy bajo en comparación con el valor del equipo. Tomemos como ejemplo el siguiente requisito que exige la norma. La norma dice que sobre la cabina del ascensor debe existir un corral, el cual es para protección de trabajo seguro en alturas del personal que realiza el mantenimiento. ¿Su ascensor lo tiene? Si dejas la inspección para última hora, esto sucederá. La copropiedad no tendrá tiempo para hacer las adecuaciones necesarias según los hallazgos. Los organismos de control sellarán el equipo, ya sucede hoy en Bogotá y Cartagena. Sobrecostos por adecuaciones posteriores al hallazgo. Los sobrecostos los asumirá la copropiedad y si no hay presupuesto, tendrán que ir a asamblea para la aprobación de cuotas extraordinarias. Este tiempo puede oscilar entre 6 meses y 1 año. Mientras tanto, los equipos estarán sellados. También, la empresa de mantenimiento podría tardar en realizar las adecuaciones. Ellos tienen una capacidad limitada en su personal y esto puede aumentar aún más el tiempo de la certificación. Por todo esto y por la seguridad de sus usuarios, les invitamos a realizar las inspecciones oportunamente y a certificar sus equipos con Montajes y Procesos MP SAS Gestionando Soluciones.
¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Gabriel Ordóñez, ingeniero ambiental, especialista en los sistemas de gestión, seguridad y salud en el trabajo. Este es un tema que cuando hablamos de los sistemas de gestión, seguridad y salud en el trabajo, que se vuelve bastante ladrilludo y complicado para algunas personas, mucho más las personas que trabajan en la propiedad horizontal, cuando tienen otras actividades y no saben por dónde desarrollar los sistemas de gestión. Yo quiero presentarles el grupo Soluciones Empresariales. Grupo Soluciones Empresariales, como lo dice su palabra, es profesionales que queremos contarles a ustedes cómo la experiencia de muchos de ellos en gerencia de infraestructura hace que nosotros podamos guiarlos de una manera práctica, eficiente en el desarrollo de estos temas y les sirvan cuando ustedes tienen que hacer rendición de cuentas. Nuestra unidad de negocios pues, ofrece asesoría, capacitación, entrenamiento y seguimiento a diferentes actividades en el sector. De quisiera contarles que, como les dije en un principio, la dificultad que existe en los profesionales de la administración cuando llegan al final del año o cuando hacen gestión por semestres, se dan cuenta de que hay muchas cosas que se le quedaron en el tintero, que no hicieron mantenimientos con formatos, no entregaron dotaciones con formatos, no hubo la capacitación apropiada en los elementos de protección personal de sus empleados y todo el mundo, desde el Consejo de Administración, se le viene con las preguntas. ¿Qué pasó con este tema? ¿Qué pasó? Sino que lo dejamos a la ligera como una entrega informal y no llevamos la formalidad del procedimiento. Entonces yo quisiera contarles y les voy a poner unos ejemplos de cómo podemos nosotros como empresa asesorarlos a ustedes. Dentro de eso, cuando ustedes ven estas fotos, ven extintores, botiquines, camillas, señalética, la parte de cómo hacer buena utilización de los residuos, el tema de ramas, el tema de entrenamiento de brigadas y el mismo sistema de gestión y su ejecución. El PHBA, cómo se ejecuta. Entonces, en eso tratamos de buscar con nuestro equipo de profesionales la forma más sencilla de llegarles a ustedes, la forma más práctica y la forma de ahorrarles tiempo en esa ejecución. Dentro de ese puedo poner un ejemplo en extintores. Extintores, las recargas, el mantenimiento, hay mucho proveedor, pero debemos tener cuidado que los estándares que ellos utilicen para el mantenimiento sean los apropiados, que estén dentro de unos rangos, bien sean nacionales o si lo pide la copropiedad, que sean estándares internacionales que se cumplan. Dentro de eso puede estar la norma NFPA 10, National Fire Protection Association, donde dice cómo se debe cargar, cómo se debe presentar un extintor. Y ustedes como administradores de la copropiedad deben exigirle a los proveedores ese cumplimiento. Asimismo, en la señalética, la colorimetría, los diferentes emblemas o logotipos que deben llevar estos señalización, la apropiada orientación y el tamaño. Como ven, es un gran universo de actividades y lo que buscamos nosotros es guiarlos, hacerlo de una forma muy sencilla, pero también que seamos la mano de ustedes, la mano derecha en la guía y la ordenanza de estos procedimientos para que se dé de manera apropiada. De aquí en adelante voy a poner algunos ejemplos para que ustedes entiendan cómo se hace. Es así como el desarrollo de los programas. Antes se hablaban de subprogramas, el subprograma de higiene ocupacional, medicina preventiva y del trabajo y el de seguridad industrial. Cuando todo este tema evolucionó a un sistema de gestión integral a un sistema de gestión
de seguridad y salud en el trabajo. Nos obligó a todos a evolucionar mucho más y pasar de subprogramas a programas. Entonces vemos que hay un programa de medicina preventiva, un programa de higiene ocupacional y un programa de seguridad industrial. Estos programas son los que debemos ejecutar. El ministerio ya desde el año pasado empezó a preguntarnos cómo vamos con él, cómo lo vamos a reportar. Los indicadores se deben subir a una plataforma y en esa plataforma es donde debemos reportar 2019 2020. Ya conociendo que hay programas, miremos dentro del sistema de gestión, seguridad y salud en el trabajo. Un ejemplo, ese sistema de seguridad y salud en el trabajo, ¿dónde se debe desarrollar? La gente a veces no entiende que toda empresa, un solo trabajador, y de ahí en adelante ya es una empresa que debe montar un sistema de gestión, seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuántas empresas deben desarrollar este sistema? Según su actividad, pues todas. La única que exceptúa de no tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo son las áreas donde está el servicio doméstico. De lo contrario, si ustedes preguntaran si una empresa que administra por vía horizontal lo debe tener, sí, claro, y más cuando tiene empleados en diferentes áreas. Ejemplo, en la celaduría o vigilancia, monitoreo, sistemas de control y monitoreo, los sistemas de servicios generales, todos deben incluirse. Y es ahí donde nosotros empezamos a ver que, como administrador, esta parte no la delegamos, no la conocemos o definitivamente no le ponemos la importancia y llega el momento de identificarlo ante el ministerio y es cuando nos damos cuenta que estamos cortos en las actividades. Viéndolo así, que sabemos que una empresa de más de un trabajador de 1 a 10, de 11 a 50 y así sucesivamente, debe desarrollar esas actividades que debemos hacer, cumplir con unos decretos. Dentro de eso está el decreto máster, que es el decreto 1072 del 2015, donde nos dice cómo desarrollar esas actividades, quiénes nos deben acompañar. Y tiene unos estándares obligatorios que cada uno de nosotros debemos exigir. Ejemplo, quien nos asesora de tener unos licenciamientos, unas licencias vigentes, ejemplo, las 50 horas de entrenamiento para identificar cómo hacer un sistema de gestión, la licencia para desarrollo ocupacional y con eso desarrollar las actividades. Entonces, insistimos en que ¿quiénes lo deben desarrollar este sistema? Todos. Todos tenemos que cumplir. Y el sistema de gestión, ¿cómo se va dando? Es un sistema programado, es un sistema por etapas, donde cada una de las actividades se deben ir desarrollando. Pero al decir sistema, quiere decir que es, además de cumplir esas actividades, deben ser programadas las repeticiones para identificar en los trabajadores un repaso programado de estas actividades. Ejemplo, las políticas, la evaluación de los elementos de protección personal, la evaluación a proveedores, la evaluación a las actividades de riesgo, a las actividades de trabajo riesgoso, como puede ser trabajo en altura, y otras actividades que complementan este sistema que hay que mantenerlo vigente. ¿Solo es para los trabajadores directos de la copropiedad? No. Ahí es donde tenemos que tener en cuenta que nosotros somos solidarios con quienes nosotros dejamos entrar nuestras copropiedades. Ejemplo, si entra alguien a hacer un trabajo de obra, la persona debe cumplir con los procedimientos que están establecidos en el sistema de gestión. Y si son empresas que van a dar un servicio como vigilancia, ellos también deben haber desarrollado un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que cobija a todos sus empleados y que tiene un indicador de cómo les ha ido en ese desarrollo, el cual debemos como administradores pedir. Entonces nos vamos dando cuenta
cómo este ejercicio del sistema de gestión nos lleva a esas actividades de pedir a quienes van a ser proveedores de un servicio, como un servicio tercerizado, y ese indicador nos puede demostrar si ellos están desarrollando esas actividades con sus empleados y nosotros, que los trabajadores conozcan las actividades como servidores al tema de la copropiedad horizontal. Pues ahí es cuando dicen que garantiza eso. Garantiza el sistema de gestión que cada trabajador en el área donde trabaja tenga una protección y esa protección en una reducción al mínimo de los peligros a los cuales puede estar expuesto. Y si no se pueden reducir al mínimo, tenga los elementos necesarios para protegerse dentro del trabajo. Entonces, bien sabido que quien contrata, la persona que recibe el servicio y todos los que están en la línea de mano, estamos comprometidos en que se adelante ese sistema de gestión y en las labores que desarrolla el empleado se le dé el máximo de protección en sus actividades. Y ahí es cuando nos vamos dando cuenta que se necesita darle protección en la fuente, en el medio y en el trabajador. En el trabajador, buscando los elementos necesarios para protegerlo de un riesgo. En la fuente, esa fuente emisora de riesgos, cómo minimizarla, controlarla o atenuarla. Y en el medio, cómo neutralizar para que otras personas no puedan ser afectadas por ese riesgo. A veces lo dejamos toda esa responsabilidad en el empleado, pero nosotros, como responsables, como representantes legales, debemos cumplir con un sistema de supervisión, monitoreo y seguimiento al sistema de gestión. Y es aquí donde nos debemos comprometer, buscando las herramientas necesarias para ese desarrollo. ¿Cómo lo hacemos? Identificando que no es solo el administrador que tiene esa responsabilidad, sino él debe estar encaminado a todas sus actividades a buscar también una persona certificada, que tenga las 50 horas, que tenga la licencia y que pueda hacer monitoreo al sistema de gestión. Ya lo vimos en generalidades. Miremos cómo sería ese sistema de gestión. Entonces, si hablamos de entrenamiento de brigadas de emergencia en un edificio, en una copropiedad, en un conjunto, debemos entender que eso viene de una de las tres actividades. Sería de medicina, sería higiene o sería de seguridad industrial. Como ustedes son unos expertos ya en el tema, al asumir la administración deben saber que viene de seguridad industrial. Y entre la seguridad industrial nosotros podemos enfocar a dos tipos de seguridad. Seguridad industrial y seguridad física. Y la experticia de ustedes en lograr manejar una seguridad integral. La seguridad integral permite que ese profesional que colocamos en la recepción pueda entender cómo manejar la seguridad física y a la vez cómo la compagina con la seguridad industrial. Y tendría unos complementos adicionales: el manejo y atención prehospitalaria, el manejo y la minimización de incendios, conatos o conflagraciones, y la evacuación y la autoprotección en caso de necesitar hacer una evacuación de las instalaciones. Si bien esta serie de actividades son las que nosotros podemos apoyarnos y formalizar todas las actividades para que en el transcurso de un tiempo las puedan desarrollar todos sus cooperados. En el curso de primeros auxilios hay que tener en cuenta, con el tema de la pandemia, que hay que hacer una reestructuración en la atención hospitalaria. Ya no podemos hacer una intervención directa. Hay nuevos protocolos para la atención en primeros auxilios. Hay nuevos equipos
para la atención en primeros auxilios. Ya no es ese equipo tan básico de venga y hagamos RCP, resucitación cardiopulmonar, o RCP, resucitación cardiopulmonar, porque necesitan unas pautas que no podemos hacer como se hacía antes, y todos lo conocen porque las razones, el tema de la transmisión del coronavirus o el COVID-19, o la COVID-19, como la llaman, según la enfermedad, para que nosotros nos demos cuenta que es necesario que revisemos todas las nuevas tendencias en los protocolos de atención. En contraincendio se formalizan lo mismo, pero también hay unos controles de protocolos de atención. Y la evacuación también. Entonces, estos cambios son fundamentales, irlos evaluando, irlos moviéndonos con la seguridad proactiva, con las tendencias nuevas que nos exigen los cambios que se van dando en el mundo y donde nosotros tenemos que responder. Ejemplo de esto es tener un objetivo claro en el control de los riesgos que nosotros estamos mitigando. Y la mitigación siempre va encaminada hacia las personas y luego hacia los elementos. Los elementos de las empresas, el equipamiento que hay en las empresas generalmente tienen un seguro, pero las personas, por más de que tengan un seguro, no se pueden cuantificar. Entonces, todas las acciones se van siempre encaminadas como objetivo general a la atención y a salvar esas vidas de manera oportuna y apropiada. Y aquí es donde vemos que la mitigación tiene varios pasos. Hay un plan de emergencia diferente a un plan de contingencia. Y en este les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Cuando yo quiero mitigar, entonces el plan de emergencia me dice si la persona que está en recepción, el vigilante o el guardia de seguridad se machuca una mano, queda impedido, pues es fácil mandarlo a la EPS para que lo atienda. Pero ¿qué pasa con el puesto? Ahí, ¿quién lo va a ocupar? ¿Quién va a hacer las actividades? Entonces entra el plan de contingencia. La continuidad del negocio, la continuidad de la actividad, ¿cómo se va a dar? Basado en eso, se formulan las funciones de los sistemas comando de incidente. Sistema comando de incidente es eso, tener una serie de funciones que son 8 módulos. Esos 8 módulos le permitirán, en caso de atender la emergencia, a una sola persona hacer las 8 funciones y en la medida en que aparecen en el escenario de la emergencia, otras personas irle delegando las actividades. En las funciones del sistema de comando para atención de emergencias, como lo dije, son 8 módulos: está el comandante, la planificación, operaciones, logística, administración de finanzas, seguridad, información pública y enlace. Dentro de esa hay una línea de staff. La línea de staff es el comandante, la seguridad, información pública y enlace, que en una primera instancia lo puede hacer el primer respondiente y luego, en la medida en que aparecen otros protagonistas que puedan apoyarles, va delegando seguridad, información pública o enlace con las entidades de emergencia. En esto lo tiene que manejar de manera apropiada un administrador de propiedad horizontal. ¿Cómo lo debe hacer y cómo lo debe delegar en los que lo apoyan en la administración? Es donde tenemos que mirarlo con más detalle en otras presentaciones que podamos hacer hacia ustedes. Esta es la estructura, ya la estructura más detallada de lo que hablamos. Si el administrador, ¿dónde estarían como comandante? Hay administraciones que se les presentan emergencias, con actos de incendio, robos dentro de la copropiedad, daños a la copropiedad, inundaciones, anegación. Y es cuando él está desde su casa o desde el lugar de reunión o en otro lugar. Entonces puede dirigir la emergencia mientras que llega al lugar donde él está administrando, que puede ser el conjunto o el edificio.
Como comandante entonces de la emergencia, este sistema le dice quiénes deben apoyarlo en la emergencia. ¿Qué tan válido es? Lo conocen universalmente. Este sistema de comando de incidentes no nace aquí en Colombia, nace en Estados Unidos con los incendios forestales en la década de los 90, cuando se dieron cuenta que necesitaban integrar todas las entidades y organismos de emergencia en un solo sistema que se llamó Sistema Comando de Incidentes. Y es ahí donde aparece el comandante, que es, de acuerdo a la emergencia, la persona que debe responder dentro de la emergencia. Si es incendio, entonces el comandante de bomberos. Si es un tema de seguridad pública, la policía. Pero como usted como administrador de esa copropiedad debe responder para todos los temas que puedan presentar dentro de las instalaciones, el tema de convivencia entre los copropietarios. Ese momento lo debe solucionar el comandante del incidente y empezar a delegar mientras que le llega la asistencia, y puede con eso apoyar todas las acciones necesarias para el control y la mitigación. Como ven, cada vez se va formulando algo más y los niveles de atención de emergencia se le vuelven más complejos en esa medida. Pero si nosotros lo practicamos, cada vez se va a volver más rápido y eficiente, y el tiempo en la atención de las emergencias se reduce sustancialmente y se vuelve algo efectivo y práctico. El nivel estratégico, el nivel táctico, el nivel de tareas, saber dónde están. No puede un guardia de seguridad ocupar el nivel estratégico si no ha recibido entrenamiento o el nivel táctico, porque él está entrenado para la acción inmediata, pero no para la administración de la emergencia. Y es ahí donde debemos empezar a practicar sobre esos temas. Como insisto por segunda vez, que estos temas no son formulados por una sola entidad. Estos temas aparecieron en la medida en que muchas entidades como la OSHA, la OPCI, la OXI, diferentes entidades, organismos panamericanos, nacionales o internacionales como la NFPA, determinaron la necesidad de crear un sistema único a nivel internacional que todos podamos manejar. Y nosotros como administradores de la copropiedad horizontal no podemos ser ajenos a ese tema. Debemos manejar, debemos ser especialistas en el tema. Y los beneficios es crear un puesto de mando unificado. Hoy en día hablar de un PM o de un COE ya no es un tema misterioso, ni es un tema que uno pueda decir, ¿qué es eso? Hoy en día cuando nosotros vemos que hay un concierto, hay una reunión, se aparece el puesto de mando unificado. Ese puesto de mando unificado es donde nosotros podemos hacer la coordinación del control y la preparación para atender cualquier tipo de emergencia. Debe aparecer tan rápido como ha sido el entrenamiento, debe mitigar la emergencia y volver a la normalidad. Todo eso se logra a través de un sistema de comando de incidentes con sus 8 módulos que hablamos al principio de esta charla. Asimismo aparecen primeros auxilios. Aquí no me voy a demorar mucho. La idea es que sepan que primeros auxilios también, además de hablar de cuidados inmediatos y provisionales, como aparece en la diapositiva, nos vamos dando cuenta que no van a hacer esas intervenciones hoy en día como se tienen aquí. Aparecen unos elementos que ustedes en este momento y por ley deben tener en sus copropiedades, como el DEA. Cuando dicen DEA, que es desfibrilador externo automático. Un equipo que le permite hacer atención hospitalaria sin hacer intervención directa sobre el paciente y evitar el manejo de fluidos o la contaminación. Asimismo, están otra serie de equipos que se vienen manejando con la nueva tendencia de los protocolos para atención en primeros auxilios. Todo esto nos ha hecho que nosotros también empecemos a mirar los botiquines de otra forma. El botiquín que teníamos normalizado, el botiquín tipo A, tipo B, tipo reglamentarios, de eso se conocen hasta unos 30 diferentes tipos de botiquines: pernera, botiquín,
de salvamento acuático, botiquín tipo, reglamentario tipo B, botiquín petrolero, pero cualquiera de esos debemos saber cómo utilizar y debemos saber qué elementos de los que están ahí nos deben servir y si en este momento de pandemia nos van a servir. Vemos que muchos de esos ya la facilidad de utilización está controlada. Si nosotros no tenemos un TIVEC, prevención en cualquier tipo de pacientes, el botiquín pierde validez, porque necesitamos botiquines donde estén los guantes, el tipo de guante apropiado, la cantidad de barreras que debemos utilizar. No sería un solo par de guantes, sino hasta dos. Un traje que permita hacer sellamiento a nivel de la articulación de la muñeca en el miembro superior y que tenga unos selles a nivel de parte de la parte de respiración, como caretas, mascarillas o tapabocas, saber los tipos. Y eso ya empieza a aparecer dentro de los botiquines. ¿Cuántos de nosotros como administradores ya los hemos revisado? Nos hemos dado cuenta si nuestro botiquín está cumpliendo. Tiene los guantes apropiados, tiene las caretas, tapabocas apropiados. Si estamos hablando de tapabocas quirúrgicos o caretas o tapabocas N95. Y todos estamos aprendiendo día a día con ese tema y nos damos cuenta de la ignorancia que tuvimos al principio de la pandemia, cuando nos estaban vendiendo tapabocas con filtros que no cumplían con las normas. Y no sabíamos por qué les dicen N95 o N90 o N87, porque las caretas, doble filtro, doble cartucho, para orgánicos y inorgánicos tienen unas características diferentes. Y es ahí donde debemos empezar a entrenarnos todos. Como administradores, debemos empezar a mirar estos temas, como mirábamos ahora la parte de contraincendios, mirar el tema de atención hospitalaria en detalle. Y más si este tema de la pandemia está programada para que dure unos años más. Nosotros tenemos también que evolucionar con ese tema y preparar nuestros botiquines y preparar las personas que nos van a apoyar y entrar en el sistema de gestión con los protocolos de bioseguridad vigentes y periódicamente. Entonces, como ven, este es otro tema que se va a armar, el tema de la atención hospitalaria. Les dejo la inquietud de todos los temas que hablamos. Dentro de ese están también las camillas. Camillas, cuando hablamos de las camillas, a veces nos confunden cuando dicen el FEL, la férula espinal larga, pero todo ese compendio de información lo debemos ver en detalle. Y no duden en consultarnos. Todos estamos a la orden del día como profesionales en el tema para guiarlos en los cambios que se vinieron desde el 2019 y se ratifican en el 2020 con la pandemia. Hay cambios bastantes, los cuales se deben tener en cuenta en el desarrollo de sus actividades. Hoy quiero desearle a todos los administradores un feliz día y asimismo felices actividades, que las cumplan, y contarles que es importante que hagamos vigente toda esta actividad, que nos comprometen como responsables de las actividades del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Gracias.